me and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you. ¿Cómo amo ese anuncio? La nueva consola de Nintendo, a pesar de que se estrenará este 3 de marzo, aún tiene más interrogantes que respuestas, en especial en el apartado de hardware y de las gráficas. No es nada nuevo saber que Nintendo es muy reservada en tanto a decir cuáles son sus especificaciones, sin sentir ninguna culpa, y así ha sido siempre. Lo primero que debes de saber es que esta consola, a medio camino entre consola portátil y consola de mesa, según las filtraciones hechas por desarrolladores de juegos, nos revelan que tiene un procesador NVIDIA Tegra X1. Según NVIDIA, la GPU o unidad de procesamiento gráfico tiene la misma arquitectura que las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce. Y según explican, esta GPU está basada en la arquitectura Maxwell con 256 núcleos para los gráficos. La misma NVIDIA nos dice que el rendimiento del procesador es más llevadero debido a que tanto el software como los API están personalizados para la Nintendo Switch. Otro punto importante a saber es que el procesador Tegra X1 es el mismo procesador utilizado en el dispositivo NVIDIA Shield TV. Cuando fue lanzado, la empresa dijo que el dispositivo podía correr juegos como Crysis 3 sin problemas. Pero en el caso de la Nintendo Switch, la velocidad del CPU se reduce incluso hasta la mitad de la velocidad estándar del Tegra X1, siendo en la unidad gráfica en donde es aún más notoria la reducción de rendimiento. Ok. Te lo explicaré de una forma más detallada. El Tegra X1 estándar trabaja a un máximo de 2 GHz, mientras que el Nintendo Switch en modo consola de mesa trabaja a 1.6 GHz. Por otra parte, el GPU trabaja a 768 MHz, una cifra mucho menor a los 1000 MHz en la que corre el GPU en la versión estándar del procesador. Pero lo chocante viene cuando juegas en modo portátil, pues la velocidad se reduce a 1331 MHz y el GPU hasta unos sorprendentes 307.1 MHz. En palabras menos técnicas, esto quiere decir que la consola en modo portátil es 40% más lenta. Todo esto para tener una mayor autonomía o duración de batería. La buena noticia es que en modo portátil pasa a usarse una pantalla en resolución 700p, por lo que se tendrá menos problemas en correr juegos en modo portátil porque no tiene que procesar tantos píxeles en la pantalla. Ahora, queda por ver cuántos píxeles por pulgada tiene la pantalla de 6.2 pulgadas. Asimismo, cuando la consola se conecta al dock, la resolución de los juegos subirá a 1080p. Para los desarrolladores, esto significa que tendrán que crear dos versiones del mismo juego. Otro truco que hará Nintendo con sus juegos es manipular la resolución y limitar los fotogramas por segundo. Por ejemplo, recientemente la misma Nintendo reveló que el juego The Legend of Zelda Breath of the Wild se ejecutará en resolución de 900p, que es una resolución entre 1080 y 700p, a 30 fotogramas por segundo. Por cierto, otro dato interesante sobre la capacidad gráfica del Tegra X1 es que la GPU es capaz de alcanzar 1024 GFLOP en picos de potencia. Para que tengas una idea, la PlayStation 4 se sitúa en aproximadamente 1800 GFLOP. Los FLOP son la medida en que se representa la potencia de los procesamientos de la tarjeta gráfica y su capacidad gráfica de cargar y mover personajes, paisajes, ambientes, todo esto al mismo tiempo. Relativamente, mientras más alto sea, mejores pudieran ser las gráficas. En resumen, la Nintendo Switch no se compara con la PlayStation 4 ni con la Xbox One en el apartado gráfico. Y es que a Nintendo no le importa mucho esto. Si quiere enfocar en una consola más funcional y dinámica, que pueda atraer usuarios comunes más interesados en la jugabilidad y en divertirse. Esos usuarios seguidores de la marca desde sus inicios, con la NES, la Super Nintendo, el 64, etc. En este video solo se presentaron números y comparaciones. Queda por ver el resultado real con su llegada al mercado y ver el impacto que tendrá esta consola en la industria de los videojuegos.
Personalmente, espero que nos sorprenda, pues desde la Wii original no he sentido tanto hype por una consola. Hey, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si me ves por YouTube, por favor suscríbete. Gracias.